Y nuevamente, eh, bienvenidos a una nueva clase de mecánica para este día jueves. Primero que nada, tengo que hacer una aviso importante y explicar algunas cosas. Voy a revisitar contenido de la clase anterior porque no estoy contento de cómo se desarrolló la clase. Y hay cosas que literalmente tengo que corregir. Lo segundo es que si bien prometí un video de ejercicios, el intento de hacer este video de ejercicios es el que motivó el hecho de que vaya a volver a revisitar este contenido. Así que esperen mi video de ejercicios para el fin de semana. Voy a quedar un poco atrasado con el contenido, así que probablemente me vean apurándome un poco con estas correcciones. El contenido que debería empezar a pasar es sistemas de partículas. Bueno, en fin. Respecto a estas correcciones, primero que nada, a partir de ahora, tenemos colisiones elásticas. Y yo antes las conocía como colisiones parcialmente elásticas, pero ahora se conocen universalmente como colisiones inelásticas. Y las totalmente inelásticas, bueno, las conocía así también. Ahora, dependiendo de las cualidades de estos tres tipos de colisiones, los problemas los cuales surgen eh, para estos tres tipos de colisiones tienen tres formas diferentes de resolverse, dado la cantidad de variables que uno suele pedir. Cuando estamos tratando colisiones elásticas, hay dos condiciones. Así. Podemos ponerlo en una tabla. En las colisiones elásticas se conserva la cantidad de momentum total, de hecho, eso es aplicable para todos. Lo que no es constante para todos es la cantidad de energía cinética. Solamente en las colisiones elásticas la cantidad de energía cinética es constante. O más bien se conserva la energía cinética total. O podríamos decirlo también, para llevarlo a casos más generales, los sistemas con colisiones elásticas son sistemas conservativos, en los que actúan solamente fuerzas conservativas. En colisiones inelásticas, no. Y por supuesto las totalmente inelásticas tampoco. Ahora, ¿cuántas variables hay, como que se suelen pedir en problemas de colisiones elásticas, inelásticas y totalmente inelásticas? Lo que suele interesarnos en las colisiones elásticas suele ser las velocidades finales del móvil 1 y 2. Entonces tenemos dos variables. Para las colisiones inelásticas, como también los objetos permanentes separados, también nos interesan estas cantidades. En las colisiones totalmente inelásticas, como los objetos quedan pegados, suelen interesarnos la velocidad final. Todo esto es respecto al poder predictivo de las ecuaciones de conservación del momento. Ahora,
Profe, ¿qué dice en el último cuadrito? Velocidad final, ¿qué cosa? Que no se alcanza a ver. Velocidad final solamente. ¿Y los de arriba? Así, velocidad final del móvil 1, velocidad final del móvil 2. Velocidad final del móvil 1, velocidad del móvil 2. Ahora, la gracia de las colisiones elásticas es que solamente con el hecho de que sepamos de que se conserva el momentum y que se conserva la cantidad de energía cinética, nosotros podemos obtener una ecuación extremadamente útil y literalmente resolver el problema antes de que sepamos siquiera cuáles son las velocidades iniciales o cuáles son las masas de los objetos que van a colisionar. Es una demostración muy sencilla que sale en el survey y que la voy a hacer ahora en la segunda pizarra. Así que tenemos la masa 1, velocidad inicial 1. Voy a ponerle un vector aquí, porque si bien estamos tratando en este caso colisiones unidimensionales, es más que nada para que ustedes tengan en cuenta de que esta ecuación está tomando, esta ecuación toma en cuenta el sentido de la velocidad como más y menos. No estamos tratando exclusivamente los módulos aquí. La variable, las variables de velocidad de las ecuaciones, a menos de que sea explícitamente el módulo que lo estoy aquí, pueden tener valores negativos o positivos. Por eso es que escribo las flechas, no es porque tenga un vector, o sea, no es porque sea un vector que existe en el plano o en el espacio. Más que nada, para que ustedes recuerden que el signo se reemplaza después, no se pone al momento de evaluar la ecuación. Más bien, al momento de desarrollar la ecuación. Entonces, que es el 1, es el 2, masa, velocidad final 1, masa, velocidad final 2. Bien, tenemos nuestra conservación del momento. Momento inicial 1, momento inicial 2, momento final 1, momento final 2. Ahora, la cantidad total de energía cinética en el sistema no es ninguna sorpresa tampoco. Masa 1, velocidad inicial 1 al cuadrado. Masa 2, velocidad inicial 2 al cuadrado. Masa 1, velocidad final 1 al cuadrado. Más 1 medio, más 2, velocidad final 2 al cuadrado. Ahora, voy a ordenar estas ecuaciones de una manera diferente. Voy a agrupar todos los términos que tienen masa 1 y todos los términos que tienen masa 2. Voy a poner todos. Así, voy a poner más bien los términos con masa 1 a un lado del igual y los términos con masa 2 al otro lado del igual. Para ambas ecuaciones. Lo que me quedaría para la ecuación de conservación del momento como masa 1, velocidad inicial 1, menos velocidad final 1. Y para el otro lado me quedaría menos masa 2, velocidad inicial 2, menos velocidad final 2. Ahí me adelanté un poco, pero es más que nada el signo y para mantener inicial menos final. Que sería el inverso de un delta, pero es más que nada para mantener el desarrollo consistente.
Y por este otro lado vamos a tener, sí, aquí se me olvidó un medio. Bueno, simplificando todos los términos de medio, con un poco me quedaría masa 1, velocidad inicial 1 al cuadrado, menos velocidad final 1 al cuadrado, paréntesis. Y a este otro lado me quedaría algo similar, masa 2, velocidad inicial, bueno, velocidad final, velocidad final 1 al cuadrado. O sea, velocidad inicial 2 al cuadrado menos velocidad final 2 al cuadrado. Ahora, estas dos ecuaciones se ven muy similares, pero el truquito aquí está en de que, como esta es una diferencia de cuadrados, yo la puedo escribir como velocidad inicial 1 menos velocidad final 1 por paréntesis más velocidad 1 más velocidad final 1. Entonces, aquí, este término, no quería ponerle la fecha a, no quería ponerle la fecha a la energía cinética porque el cuadrado del módulo también sería el cuadrado de la cantidad de velocidad 1. Pero tenemos aquí velocidad 1 menos final 1, que es lo mismo que tenemos que en la ecuación que surge de la conservación del momento. Así que si la desarrollamos un poco más, o sea, si desarrollamos que está aquí un poco más, tenemos, ojalá se vea, masa 1, velocidad inicial 1, menos velocidad final 1 por más velocidad inicial 1 más velocidad final 1 igual a menos masa 2. Velocidad inicial 2 menos velocidad final 2 por velocidad inicial 2 menos velocidad final 2. Discúlpense que se ve muy poco, pero es una ecuación larga y tenía que hacerla caber de alguna forma en mi pizarra. Ahora, podemos hacer algo que no se suele hacer en sistemas de ecuaciones, pero es matemáticamente consistente, el cual es dividir una ecuación en la otra. Porque si este lado es igual a este, y este lado es igual a este, entonces si yo divido este lado de la ecuación por este lado de la ecuación, divido este lado de la ecuación por este lado de la ecuación, como estas dos cantidades son iguales, no hay problema si es que yo divido esto por esto y esto por esto. Así que para hacerlo más grande, si es que divido este lado de la ecuación por este lado de la ecuación de conservación del momento, lo que obtendría sería esto. Y
toda esta cosa fea se me va y solamente me queda este término en el lado izquierdo del igual, mientras que por el lado derecho del igual, si es que yo hago lo mismo, pero en el otro lado, voy a usar rojo para este lado, eso le ver más sería menos M2, así, menos M2, velocidad inicial 2, menos velocidad final 2, por velocidad inicial 2, más velocidad final 2, dividido en menos masa 2, velocidad inicial 2, menos velocidad final 2. Y toda esta cosa fea se me va. Lo que me queda con un interesante resultado. En el libro Serway está escrito de otra manera, que por lo menos le interesa más a los físicos que... Le interesa más a los físicos mantener esa forma, pero para ustedes, que más que importa que ustedes puedan aprenderse la cosa, ¿no? Queda literalmente velocidad inicial 1 más velocidad final 1 igual a velocidad final, así, velocidad inicial 2 más velocidad final 2. Para una colisión elástica unidimensional, literalmente tienen que la velocidad, o sea, la suma vectorial de las velocidades iniciales y finales para ambos bloques son iguales. Ahora, como estamos hablando de colisiones, esto tiene sentido porque usualmente la velocidad inicial y final de un bloque particular, lo que sea, tienen sentidos contrarios. Si no, no sería un choque. Entonces, esto, aunque tenga una suma, aunque tenga el signo más, son restas a ambos lados, porque las velocidades iniciales y finales para ambos bloques tienen sentidos contrarios. Así que las ecuaciones que vamos a usar para resolver colisiones elásticas suelen ser esta y la de conservación de momento. Y con estas dos ecuaciones, ustedes ya tienen el sistema resuelto antes de que el sistema empiece o siquiera hayan definido las cantidades. Ahora, esta ecuación, como había puesto en esta cosa que ya había borrado, esto es solamente válido si se conserva la energía cinética. Vamos bien, solo si es conservativo. Si la colisión no es elástica, si el sistema no es conservativo, bueno, si el sistema no es conservativo, la colisión no es elástica y ustedes no pueden usar esta ecuación. Si tuviesen una colisión inelástica, lo que tendrían que hacer, o más bien, no lo que tendrían que hacer, lo que le tendrían que dar a ustedes para determinar alguna variable dentro de un problema de colisión inelástica, tiene que ser ya sea
una de las velocidades finales, esto es, sea vectorial el problema, o sea una colisión en dos dimensiones inelástica, sea una colisión unidimensional inelástica, tienen que darle una de las velocidades. O si no, es probable de que, eh, es probable, solamente probable, de que puedan sacarlo con el coeficiente de restitución, y aquí tengo que hacer otra corrección. El coeficiente de restitución es más que nada una medida que se usa más en física experimental para medir qué tan conservativo es un choque. Se suele usar más en ciencia de materiales, y este es el tema con el coeficiente de restitución. Es una división entre valores absolutos. Así que tienen dos posibles combinaciones, como bien tiene cuatro posibles combinaciones, eh, para estas restas. El coeficiente de restitución no les va a dar el sentido de las colisiones. Así que estas dos podrían ser mayores, estas dos, bueno, tanto la velocidad 2 final como la velocidad 1 inicial podrían ser las mayores entre estas dos rectas, o podrían ser las menores. Pero si eso sucede, el coeficiente de restitución va a ser el mismo porque está dentro de un valor absoluto. Si es que son ambas las menores, las dos van a ser negativas, el valor absoluto no te dice. Si es que son ambas positivas las restas, el valor absoluto no te dice. Si es que una es positiva y la otra es negativa, y viceversa, el valor absoluto tampoco te dice. Si es que fueran a darles el valor absoluto, también tendrían que decirles en qué sentido sale, o bien, cuál sería el sentido de una de las dos velocidades finales en el caso de en el caso de un problema de colisión inelástica, el cual usase el coeficiente de restitución como dato. Ahora, el último, eh, nosotros ya habíamos visto un problema de colisión totalmente inelástica, los cuales son, de hecho, los más sencillos de resolver. Así que los voy a dejar yo en esta clase con una demostración, la cual, si bien es algo que ustedes pudiesen haber intuido, no hay nada de malo en simplemente probar con matemática, la cual no miente, mientras se haga bien. Y lo que voy a probar es de que la colisión totalmente inelástica no es conservativa. Y lo que tenemos en términos de conservación del momentum es simple. Masa 1, velocidad inicial 1, más masa 2, velocidad inicial 2, sería igual a la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final. Ahora, así. Nada revelador ahí. De hecho, no es lo que necesitamos. Pero lo que sí vamos a hacer es calcular la energía cinética inicial del sistema. Sería, por supuesto, un medio
Masa 1, velocidad inicial 1 al cuadrado, 1 medio, masa 2, velocidad inicial 2. Y la energía cinética final sería, por supuesto, 1 medio, la suma de las masas, velocidad final al cuadrado. Ahora, nosotros vamos a igualar estas cantidades y si es que llegamos a una contradicción, eso nos quiere decir de que estas cantidades de hecho no son iguales. Entonces, tenemos un medio, masa, velocidad inicial 1 al cuadrado, más 1 medio, masa, velocidad inicial 2 al cuadrado, sería igual a, vamos a separar esto, un medio de la masa 1, velocidad final al cuadrado, más un medio, masa, velocidad masa, velocidad, masa 2, velocidad final al cuadrado. Ah, vamos a deshacernos de los medios. Y vamos a agrupar los términos que tengan la misma masa. Velocidad, velocidad 1 al cuadrado menos velocidad final al cuadrado igual masa 2 velocidad así menos velocidad inicial 2 al cuadrado menos velocidad final 2. Entonces, ¿cómo podemos poner de que esto no masa 1 masa 2 sería igual a velocidad inicial cuadrado velocidad final 2 al cuadrado velocidad final al cuadrado. No, pero me parece algo sencillo. Bien, para que esto sea positivo, así probablemente necesitamos la ecuación de momento de todas formas. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos para la condición elástica, velocidad masa 1, velocidad inicial 1, velocidad final, menos masa 2, velocidad inicial 2, menos velocidad final. Entonces, si junto estas dos ecuaciones, de la misma manera, dividiendo una sobre la otra, tendría así, velocidad 1, inicial, más velocidad final, sí, velocidad inicial 2, más velocidad final, y como estas dos cantidades
son iguales, se pueden ir de igual. Esto me llega a la contradicción de que la velocidad inicial 1 y la velocidad inicial 2 son iguales. Ahora, no tenemos que olvidar de que estas dos cantidades son vectoriales, están tomando en cuenta su sentido. Si es que lo que hiciese esta parte de la ecuación fuera cierto, no habría choque, porque ambas partículas, ambos bloques, ambas pelotas estarían yendo en el mismo sentido. Lo cual no es cierto. Si necesitamos una colisión, la primera condición sería de que ambas cantidades tuviesen sentidos diferentes. Así que esto no es verdad. Entonces, para una colisión inelástica, la cantidad de energía cinética no se conserva. Una bola. Saluda a la clase. Bien. Ahora que hemos visto esto, supongo que puedo apreciar lo que me queda de esta última media hora para cubrir un problema sencillo de choque en dos dimensiones. Esto es positivo. Bien. Vamos a seguir el ejemplo 9.8 en la página 266, aunque el enunciado empieza en la página anterior del libro guía. Si bien no lo he pasado como materia, los principios de conservación del momentum, que son inicial vectoriales, se pueden ocupar de la misma manera, pero tomando en consideración de que ahora nuestras velocidades están en el plano. Hacer colisión en tres dimensiones es algo ya extremadamente tedioso, tanto como para una clase como para una evaluación, y honestamente nadie se está dando el tiempo para analizar colisiones en tres dimensiones sin un computador. Entonces, el enunciado nos tiene con simplemente un móvil, un auto que viaja a 25 metros sobre segundo, en la dirección X positiva, y una camioneta que viaja en la dirección Y positiva a 20 metros sobre segundo y chocan en la intersección. El auto tiene 1500 kilogramos de masa. Y
la camioneta 2500. Y nos preguntan por la dirección y la magnitud de la velocidad, así, de la velocidad del escombro, ¿no? Estoy leyendo la versión en inglés, no tengo la versión en español a mano. Pero este es una colisión totalmente inelástica en dos dimensiones, lo cual, digamos, tiene sentido, ¿no? Nos están pidiendo tanto la magnitud de la velocidad final como el ángulo de la velocidad final. Esas son dos variables y necesitamos dos ecuaciones. Y las dos ecuaciones surgen de análisis, tanto de la conservación del momentum en el eje X como la conservación del momentum en el eje Y. Así que por lo menos tratar de poner un choque elástico en dos dimensiones eh, lo haría un tanto innecesariamente más difícil. De hecho, después hay una colisión elástica, pero se me olvidó. Ah, sí, el ángulo es conocido, uno de los ángulos es conocido. Así que, como suele hacerse en el Survey, el análisis que se hace es completamente teórico y luego después se, se evalúan las cantidades. Así que ahora sí tenemos masa 1, velocidad inicial, más masa 2, velocidad 2 inicial. Esto sería igual a un medio de la masa velocidad, así, paréntesis, masa 1, masa 2, velocidad final. Ahora lo que tenemos es masa 1, la velocidad inicial en el eje Y. Sería, vamos a ponerle velocidad 1i en Y, más masa 2, velocidad 2i en cuota. Y tenemos, esto lo tenemos para, así que tenemos velocidad final en X y tenemos, vamos a la pizarra, hacemos más 2, velocidad final X en X y velocidad final Y en J. Ahora separamos esta ecuación vectorial en dos ecuaciones que no, en el sistema de ecuaciones. Así que tenemos masa 1, velocidad 1 inicial, es igual a un medio de la masa 1 más 2, la velocidad final en X, y por supuesto la masa 2 de velocidad 2 inicial, sería un medio de la masa 1 más la masa 2 de velocidad final en X. Ahora, por supuesto, nos piden la magnitud de la dirección, así que vamos a escribir el vector velocidad final en sus coordenadas polares para reemplazarlos inmediatamente en estas ecuaciones. ¿Cuál sería? Velocidad final por
coseno de teta más seno de teta en J. Permítame un poco limpiar la pizarra. Papel. Mucho mejor. Entonces tenemos masa 1 velocidad 1 inicial igual a 1 medio de la suma de las masas por velocidad final coseno de t. Y tenemos masa 2 velocidad 2 inicial 1 medio de la masa 1 más masa 2 velocidad final seno de t. Ahora, nos pudiésemos haber ahorrado un poco toda la matemática hasta ahora porque es obvio de que el momentum de el móvil 1 va a ser la componente horizontal y el móvil 2 va a ser igual a la componente vertical. Porque como el choque es completamente perpendicular, no hay necesidad de tomar en cuenta la inclinación de alguno de estos. Entonces la suma literalmente crea eh, un vector que tiene componentes en ambos ejes, dado de que las cantidades iniciales estaban completamente sobre un eje. Bueno, estas cantidades desde aquí son conocidas, así que es cosa de pasar al otro lado y así. Tendríamos que así. Oh, claro. Lo que tendríamos que hacer, habría que pasar. Vamos a ocupar el método de igualación en este caso y vamos a despejar la velocidad final en ambos lados y luego vamos a igualar ambos lados de la cosa, lo cual nos quedaría con masa 1, velocidad 1 inicial, sobre un medio de la suma de las masas sobre coseno de teta. Y al otro lado nos quedaría masa 2, velocidad inicial, sobre un medio de la suma de las masas seno de teta. Ahora, esto está a ambos lados de la ecuación, así que se puede ir. El seno puede pasar aquí y me queda tangente a este lado. Tangente de teta y masa 1 velocidad 1 inicial pasa al otro lado. Me queda masa 2 velocidad 2 inicial sobre masa 1 velocidad 1 inicial. Ahora, no tenemos que preocuparnos por los signos aquí porque la dirección y el sentido están dados por el mismo problema, por la consideración vectorial que tenemos que hacer cuando estamos trabajando con dos dimensiones.
lo único que tendríamos que hacer aquí para encontrar la dirección sería la función inversa, lo cual nos daría de que, por supuesto, el ángulo es la arco tangente de la división entre el momentum inicial móvil 2 sobre el del móvil 1. Todo que nos quedaría, por supuesto, la velocidad final. Bueno, podremos calcular esto de aquí para los valores que nos dan y luego ingresar eso en la otra ecuación. Disculpa. No, en una de las dos ecuaciones. Pero esto se los dejo a ustedes. Ya la parte más difícil del ejercicio está resuelta. Son las 9:16 AM. Y supongo que no es tiempo suficiente para dedicarle el tiempo que requiere sistemas de partículas. Así que hasta ahora alguien tiene preguntas. No, profe. Pues bien. Bien, déjame acá. No sé. Bueno, supongo que puedo empezar con un poco de la nueva materia. Bien. Esto es breve y, digamos, no vamos a tomar mucho tiempo en esto. Bien. Antes de comenzar con lo que sería la matemática, las ecuaciones y todo eso, no sé si alguna vez se habrán preguntado por qué solemos los físicos nosotros agarrar objetos los cuales tienen dimensiones, o sea, que tienen dimensiones, que tienen forma, que están compuestos de muchas partículas llamadas átomos. ¿Por qué siempre tomamos todo como una partícula? Pues hay un formalismo que nosotros podemos obtener matemáticamente que lo puede explicar, pero principalmente lo que va a demostrarnos este formalismo es de que nosotros podemos tratar
un sistema de muchas partículas como un sistema de una partícula, la cual tiene como posición el centro de masa y como masa, la masa total del sistema, la suma de todas las masas que hay dentro del sistema. Eso aplica tanto, sí. Este principio es de hecho tan universal de que lo podemos usar para sistemas en reposo, sistemas dinámicos, sistemas sometidos a una fuerza electromagnética, sistemas cuánticos. En realidad es así de fundamental y así de fácil de implementar. Ahora, por supuesto, tengo que desempolvar algo que había pasado así como muy rápidamente, que es la ecuación del centro de masa. La posición del centro de masa para un sistema de muchas partículas separadas, con posiciones definidas, sería 1 sobre M mayúscula. M mayúscula es simplemente la suma de todas las masas por la sumatoria vectorial de cada masa particular por su posición. Entonces, la masa 1 por su posición 1, más la masa 2 por su posición 2, y así hasta completar el número de partículas que hay en el sistema. Ahora, hay una... mis compañeros me dijeron de que algunos de ustedes, o una parte de ustedes, ya está viendo integrales en su curso. No es que vayamos a hacer problemas en los cuales tengamos integrales, pero por lo menos ustedes teniendo la noción básica de lo que es para sistemas continuos, o sea, más bien, digámoslo, sólidos, para sistemas sólidos como una vara, un cilindro, un cubo, un paralelepípedo. Hay una forma integral de esta ecuación, la cual consiste en esto. Es integrar una función de posición, así. Es integrar una función de posición respecto a un diferencial de masa. Ahora, este diferencial de masa es, si es que me permiten, es un elemento infinitesimal de una forma. Esta forma puede ser, es una forma arbitraria, como todas las formas arbitrarias que han visto. La cual, por supuesto, tiene una posición, así, un vector diferencial de posición. Aunque podríamos escribir este diferencial de masa en términos de una cosa más sencilla de entender. Que sería una función de densidad. Una función que nos da el valor de la masa en ese punto. O sea, cada punto cada punto que ocupa esta forma tiene un valor de masa.
este elemento infinitesimal aquí tiene 100 gramos, 1 kilo, cada punto infinitesimal tiene un valor de masa. Entonces, esta función de densidad, como es una densidad, como forma, sí, por supuesto. Esta densidad puede ser lineal, o puede ser volumétrica, o puede ser planar, o puede ser volumétrica, dependiendo del sistema que tengan. Pero, para que lo tengan en cuenta, esta es la forma integral de, de la posición del centro de masa. Esencialmente está haciendo lo mismo que arriba, solamente que está contando cada parte infinitesimal de lo que tiene de lo que es el objeto. Un momento. Ahora, ¿qué importancia tiene cómo probamos esta cosa del centro de masa? ¿No? Primero partimos así. Como estamos tratando de un sistema de muchas partículas, de hecho nos conviene empezar con el centro de masa. La razón por la cual esto funciona es porque, aplicando cálculo de nuevo, cuando queremos encontrar la velocidad del centro de masa, como así. La razón por la cual lo que había dicho funciona es por esencialmente por algo que podemos asumir razonablemente, aunque no siempre es verdad, y es que la masa total es constante. Nosotros usualmente, la mayoría del tiempo, trabajamos con sistemas los cuales tienen masa constante, aunque no todos los sistemas tienen masa constante. El típico ejemplo es el cohete, y aún así, en la literatura, se suele encontrar una forma que no logro entender todavía, de cómo justifican eh, el desarrollo del sistema del cohete con ecuaciones las cuales tienen masa constante. Pero en fin, trabajando bajo la suposición de que estamos trabajando con un sistema cuyas masas no cambian, cuando aplicamos la derivada en el tiempo, esta constante, entonces, vamos. La velocidad del centro de masa es igual a la velocidad del centro de masa, o sea, cada velocidad individual, si es que le aplicamos el mismo tratamiento que el centro de masa, va a tener la velocidad del centro de masa, y lo mismo para la aceleración,
la aceleración va a ser la del centro de masa. Ahora, nótese que si te paso aquí la masa total, y después de este lado, la sumatoria de masas por las segundas derivadas de la posición. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo la masa total por una aceleración. ¿Cuál aceleración? La aceleración del centro de masa. Y tengo aquí masa por aceleración. ¿Cuáles aceleraciones? Las aceleraciones de cada una de las partículas. Entonces, la fuerza que se le aplica al centro de masa es también la fuerza, o sería también la sumatoria de las fuerzas que se aplican a cada una de las partículas. Aunque, claro, esto es como algo muy general, como para que simplemente, aplico al centro de masa y todas las partículas se me mueven. Pues no están así. A lo que llega esta última conclusión es de que la sumatoria de las fuerzas externas al sistema, o sea, digamos, tenemos un sistema de muchos bloques rotando en muchos resortes y luego llega una fuerza externa, no sé, un viento fuerte y lo saca de su trayectoria usual. Es aquí donde se usa esa cosa. La sumatoria de las fuerzas externas que experimenta cada uno de esos hipotéticos bloques será igual a la masa por la aceleración del sistema, o más bien la aceleración del centro de masa. Disculpen. Y por ahora ya me pasé un tanto de la clase. Quisiera elaborar, pero no hay mucho tiempo para aquello. Voy a detener la grabación.